Buenos días, jóvenes. Bienvenidos nuevamente al curso de Administración de Operaciones 2. Nos encontramos en la semana número 10 y el tema para esta semana es planeación agregada, pero con opciones y estrategias básicas. El objetivo de este curso o de esta clase en particular es fortalecer los conocimientos que hemos venido adquiriendo sobre la planeación agregada, pero particularmente en las opciones y las estrategias que de esta planeación agregada, con el fin de que podamos tomar decisiones pero empoderados, es decir, con la información adecuada. Para ello necesitamos recordar algunos conceptos. Y en el caso de las opciones de la planeación agregada, vamos a recordar qué es la planeación agregada. Y decíamos que la planeación agregada, pues no es más que un plan que se desprende del plan estratégico, pero que sirve como eslabón entre las decisiones sobre las instalaciones y la programación, porque el plan agregado lleva a la vida el plan de mercadeo y de ventas, es decir, la producción. Entonces, es un eslabón entre las instalaciones y la programación. ¿Por qué sobre las instalaciones? Porque yo tengo que tener claridad sobre si mi instalación es lo suficientemente capaz o tiene la capacidad para poder desarrollar la programación de la producción. Las decisiones de la planeación agregada, acá se establecen niveles de producción generales a mediano plazo. En clases anteriores hemos venido diciendo que puede ser a criterio, y es correcto, puede ser a criterio. Recuerden que cuando son empresas que están iniciando, puede ser a corto plazo porque aún nos encontramos en una fase de prueba y error, ¿sí? Y a mediano plazo cuando una empresa ya está establecida. Para fines académicos vamos a definirlo siempre como a mediano plazo. Eso no implica que no tengamos el criterio para poderlo definir a corto plazo. Pero es por ello que se hace necesario que las empresas se implementen dichos procesos de planeación agregada, de análisis de instalación y de programación. ¿Por qué? Porque necesito tomar decisiones sobre políticas que relacionen los tiempos extras, los despidos, las contrataciones de esa mano de obra necesaria para poder cumplir con el plan programado, niveles de inventario, ¿verdad? Necesito tener esos procesos definidos y también tengo que tener conocimiento sobre este tipo de factores porque me va a poder determinar los niveles de producción si están claramente planteados, porque puede ser que esté planteando algo muy, muy grande y no necesariamente lo pueda desarrollar, o puede ser que me esté quedando muy corto con lo que yo estoy planificando y entonces entre en un desperdicio de mi instalación. Y eso va a conllevar a tener un coste alto en las unidades producidas porque podría producir más. Entonces, en este caso yo tendría que hacerle a ventas que ellos puedan generar un poco más porque yo tengo la capacidad de producir más. Y entonces toda esa mezcla de recursos que yo voy a utilizar son parte de las opciones de la planeación agregada que yo tengo y que debo de analizar. Pero para ello necesitamos establecer un sistema de planeación o de programación de operaciones. ¿Y cómo voy a definir ese sistema de la planeación? Pues fácil, va a salir primero del plan de negocio. Recordemos que es un plan de negocio. Es en donde se concatenan todos los objetivos de todas las unidades, ¿sí? Necesito tener claro los objetivos de ventas, los objetivos del área financiera, de mercadeo y finalmente producción. Esa concatenación me va a conllevar a realizar un plan de negocio que yo debo de cumplir para que yo pueda tener una medición de eficiencia y la eficacia de mi planta o de mi empresa. Finalmente, una empresa se va a instalar con el fin de poder generar utilidades. Nadie abre una empresa para tener pérdidas. Entonces, ese plan de negocio debe estar bien alineado a todas las unidades de la empresa. Para ello, vamos a definir operaciones para poderlo desarrollar en la planta de producción. Y entonces tenemos que en la planeación de la producción, esa es una parte, pero también tenemos que tener planeación de la capacidad, porque yo puedo producir, pero necesito tener claro si tengo la capacidad para poderlo desarrollar. Entonces, tengo en el mismo nivel en la planeación de producción, la planeación de la producción agregada. Eso me va a conllevar en la planeación de la capacidad, verificar la planeación de la capacidad agregada. Es decir,
que lo que yo estoy pensando o planificando producir se me alinee con la capacidad que yo tengo de producir esa misma cantidad que estoy planificando. De ahí voy a pasar a la siguiente fase, que sería un programa maestro de producción, que me va a conllevar a una planeación de la capacidad aproximada. ¿Sí? Un plan maestro de producción se va a desprender la planeación de los requerimientos de materiales. Y de eso, en la parte de la capacidad, se va a desarrollar una planeación de la capacidad detallada. De la planeación de requerimientos de los materiales se va a desprender la carga, la secuencia, el programa detallado y el acotamiento o el acortamiento. De todo esto se va a generar un control de taller, y del control de taller un control de capacidad a corto plazo. ¿Sí? ¿Qué es una planeación de la capacidad entonces? La planeación de la capacidad dirige las cuestiones desde el punto de vista de abastecimiento de la capacidad de la división para poder satisfacer la demanda. O sea, traduce el plan de producción del área de producción en términos de insumos para aproximarse a la determinación de qué proporción de la capacidad de producción será requerida o consumida. Es decir, mi planeación de la capacidad me va a confirmar si lo que yo estoy planificando producir, mi fábrica es capaz de hacerlo o no. O de nuevo, la parte que estoy desperdiciando. El programa maestro de producción. ¿Qué es un programa maestro de producción o un Master Production Scheduling? Pues es el propósito de este programa o la razón de existir es satisfacer la demanda de cada uno de los productos dentro de la línea o dentro de su propia línea. Va a proporcionar una relación importante entre la mercadotecnia y la función de producción. Es decir, si yo estoy pensando en que voy a satisfacer un 5% de la demanda actual de uno de mis productos de la línea, debo de poder pues tenerlo claro en un programa de producción en donde yo voy a verificar si soy capaz de poderlo hacer y de poder cumplir con ese objetivo de mercadotecnia me está estableciendo. Entonces, señala cuándo voy a programar esos productos por órdenes de compra, cuando lleguen, y después de terminar su fabricación, su programa de embarque para enviarlo al cliente. Por ejemplo, acá tengo que tener claro que si voy a atender el 5% de la demanda en otro país, porque ya cerré un negocio en determinado mes del año, tengo que tener mi plan maestro de producción que me permita conocer si soy capaz de poder agregar a la producción ese 5% adicional para poder cumplir con la satisfacción de un nuevo cliente. En el caso de que fuese un nuevo cliente. Pero si es una temporada nueva, es decir, yo quiero vender un 5% más en este verano de un producto específico que se utiliza en verano, tengo que tener mi plan de cuándo lo voy a producir. Como hablábamos en la semana 7, no necesariamente voy a producir en verano lo que voy a vender en verano. Puede ser que lo tenga que producir en invierno. O puede ser que también lo tenga que producir en verano, pero normalmente no lo voy a producir en verano. Normalmente se produce 1 o 2 meses antes para poderlo tener listo, porque conlleva un tiempo de embarque, que pueden ser 3 o 4 semanas para los casos de exportaciones, ¿verdad? Si es en el mercado nacional, ¿cuánto tiempo me va a conllevar a mí hacer que mi producto llegue a las tiendas en donde se van a vender o donde el cliente lo puede adquirir? Entonces, ese plan maestro me va a conllevar toda la trazabilidad desde el que se produce el producto hasta que se encuentra colocado en una góndola para que el cliente pueda tomarlo y comprarlo. ¿Qué es planeación de la capacidad aproximada? O un Rough Capacity Planning. Pues este paso pues asegura que un plan maestro de producción propuesto no sobrecargue a ningún departamento, a ningún centro de trabajo o a ninguna maquinaria clave. Es decir, tengo que verificar que ese plan maestro no me vaya a sobrecargar a una unidad de trabajo de tal manera que no pueda cumplir. Por ejemplo,
Puede ser que un plan maestro me esté exigiendo que trabaje 60 horas en la semana. Entonces, y yo no tengo más que 3 turnos de trabajo. ¿Lo podría cumplir? Pues puede ser que sí, ¿sí? Pero tengo que desarrollar mi horario laboral de tal manera que no vaya a sobrecargar a las personas. Entonces vaya a necesitar un turno adicional o un día laboral extra. Entonces esa planeación de la capacidad aproximada me permite poder verificar que no vaya a sobrecargar a ninguna unidad de trabajo. Básicamente es analizar que el plan maestro de trabajo o de producción no me vaya a complicar el proceso actual. ¿Y qué es una planeación de los requerimientos de materiales o un Material Requirement Planning? Pues muestra los requerimientos señalados en el tiempo para la salida y la recepción de materiales de producción o de materia prima que permiten que sea implantado en el programa maestro de producción. Necesito saber cuánto más voy a necesitar para poder producir. Y esa planeación conlleva que esté alineado con el departamento de compras para que me abastezca en el momento justo para poder cumplir con ese requerimiento de compra y de producción. Planeación de la capacidad detallada. ¿Qué es la planeación de la capacidad detallada? O un Detailed Capacity Planning. Es un proceso paralelo a la planeación de requerimientos de materiales, porque acá me identifica en detalle la capacidad que se requiere para la ejecución del plan de materiales. O sea, acá voy a detallar las unidades específicas que yo necesito para poder producir. Y finalmente, ¿qué es un control de taller? Nuevamente, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, el control del taller destaca la coordinación de las actividades semanales y diarios para que los trabajos se lleven a cabo. Entonces, yo debo de medir que se esté cumpliendo con todo lo programado en ese sistema que hemos desarrollado en este instante. Una vez tengamos el sistema de planeación agregada definida, puedo tomar ciertas decisiones, pero tengo opciones sobre la toma de decisiones en este plan. ¿Por qué? Porque puedo tomar decisiones sobre precios, sobre publicidad y promociones. Puedo tomar decisiones también sobre el trabajo pendiente o reservaciones, que es algo que se está desarrollando en la actualidad, y sobre desarrollo de productos complementarios, sobre contratación y despidos de empleados, sobre el uso de tiempos extras y semanas cortas, sobre la mano de obra. Esas básicamente son opciones que tengo para poder desarrollar mi planeación agregada. Si me voy por la parte de los precios, con frecuencia se van a utilizar los precios para reducir la demanda pico o para acumular una demanda en las temporadas bajas. Un ejemplo son los 2x1. Entonces, yo tengo demasiado inventario y tengo una demanda muy baja. Entonces, es momento de poder utilizar un 2x1 y puedo tomar una acá. Pues pueden pasar dos cosas. Si tengo demasiado producto en bodega, puedo generar un pico de la demanda y salir del producto que tengo ahí, pero también puedo generar demanda de tal manera que se me acabe el inventario y tenga que producir. Entonces es algo que tengo que analizar. La estrategia de precios me puede conllevar a esa parte. Una estrategia de 2x1 jamás me va a dar un margen de utilidad bajo, siempre va a tener un margen de utilidad aceptable. Ahora, en cuanto a la publicidad y promociones, pues nuevamente la publicidad y las promociones pasa lo mismo con la estrategia de precios. La estrategia de precios me genera una demanda. Acá la publicidad generalmente se coordina en los tiempos de manera tal que se promueva la demanda durante los periodos bajos. Puedo sacar promociones nuevamente como un 2x1, eso está relacionado con la parte de precios, ¿sí? Y puede tener el mismo efecto. De hecho, se podrían desarrollar como en el mismo caso o en un mismo tema. Los precios con la publicidad y las promociones son uno parte del otro. Ahora puedo tomar decisión sobre mi producción por trabajo pendiente de reservaciones. Vean, este tema en particular
normalmente no lo observamos en el mercado. Sin embargo, en el momento económico en el que está el país en este momento, es un claro ejemplo de un trabajo pendiente o de un backlog de reservaciones. ¿Y qué es esto? Por ejemplo, cuando tengo muy poca demanda y no tengo manera de poderla generar porque tengo ciertas limitantes, pues lo que hago es hago que mis clientes reserven por anticipado. Es decir, ustedes ahorita se podrán dar cuenta que muchas empresas de las que están cerradas por el estado económico en el que se encuentra en el país están vendiendo bonos, están vendiendo cupones, de tal manera que cuando pase esta emergencia sanitaria yo pueda hacer efectivos esos cupones o esos vales o bonos que he comprado. Lo que hace es que la empresa se garantice ingresos que no está produciendo, entonces en este momento no está generando algún costo, aparentemente, pero más adelante lo voy a tener que hacer efectivo. Y entonces, voy a tener un doble costo. No necesariamente. Si es de producción, puede ser que el producto esté en el almacén, entonces no necesita producir y que sea un producto que no sea perecedero. Entonces es factible. Por ejemplo, en mi caso no he observado mucho en estéticas, tanto para caballeros como para damas, que han venido vendiendo cupones y vales para poder tener servicios posterior a la emergencia sanitaria. Pues acá normalmente los costos que puedan estar teniendo ahorita estas empresas, pues básicamente pueden ser sueldos y salarios. Entonces se están agenciando de ese dinero para poder subsanar esos costos que tienen en la actualidad. Y muy probablemente no vaya a ser un costo doble, porque cuando reabran y estén trabajando, pues van a tener siempre demanda, ¿verdad? Entonces, es una manera de poderse agenciar. A eso se refiere el backlog o trabajos pendientes o reservaciones. Desarrollo de productos complementarios. Acá es cuando básicamente quiero hacer, como su nombre lo indica, complementar una línea. Por ejemplo, en una zapatería de zapatos, valga la redundancia, de cuero, puede ser que quiera complementar con tener billeteras que también sean de cuero. Entonces, no genera una estacionalidad, es un ciclo contrario, sino lo que estoy haciendo es como hacer una ampliación de una línea de productos. Trato de desarrollar esos productos, siempre manteniendo el enfoque de la compañía, no desenfocándola, lo que hace es poder tener un poco de diversificación. No es mi producto estrella, sin embargo, siempre estoy ofreciendo algo más. Acá tengo que tener claro que no voy a abrir una línea de producción tan grande específicamente para esos productos, porque puede hacer que el costo sea tan alto que no me convenga hacerlo. Entonces tengo que tener ese tipo de análisis. En cuanto a la contratación y al despido de empleados, acá tenemos que tener claro lo que puede pasar cuando tengo alta producción. Si soy una empresa que fijo mi recurso humano independientemente de la demanda que tenga, lo que voy a hacer es que las personas empiecen a trabajar más horas, dobles turnos, mediante horas extras, ¿verdad? Sin salir. Ojo, acá tenemos que tener cuidado con la legislación imperante en cuanto al lado laboral, ¿sí? Y lo tengo que tener claro, que no es algo que tengo que cumplir y que no por querer producir más voy a quebrantar. Entonces, pero puedo mantener el mismo recurso humano y generar un poco más. O el despido de empleados. Normalmente cuando tenemos empleados temporales, pues los sueldos son menores y las prestaciones son menores. Entonces puede ser que sea otra forma de trabajo sin generar inestabilidad. Normalmente este tipo de opciones que tengo para poder producir más se dan en empresas que son estacionales, sobre todo en la parte de agroindustria. En la época de cosecha de la agroindustria se hace contrataciones y existe la parte de migración entre departamentos de las personas en nuestro país y se generan fuentes de empleo temporal. El uso de tiempo extra y semanas cortas. Retomamos el punto
anterior en cuanto a que debo de definir si necesito tener que ajustar las horas laborales del personal que ya tengo o voy a contratar a alguien más. No lo sé, esto pues habría que definir los tiempos extras, recordando que no debo de exceder los límites que la legislación me impone. De la mano de obra temporal y eventual, pues ya lo vimos, está unido con los dos puntos anteriores, pero es otro punto que tengo como opción para poder definir en cuanto a mi planificación agregada dentro de mi programa o dentro del sistema de planificación agregada. Una vez tenga todo esto, me voy a mis estrategias básicas. Básicamente van a ser dos y las vamos a definir como nivelar la fuerza de trabajo o relacionar la demanda con la fuerza de trabajo, y hace referencia justo a los dos temas anteriores. Nivelar la fuerza de trabajo, es decir, que voy a tener la misma cantidad de fuerza de trabajo en su tiempo normal, pero haciendo que tenga si la demanda tiene una variación, esa variación de la demanda debe ser absorbida por el mismo recurso humano que ya tengo. O sea, no voy a contratar más, sino las personas que yo ya tengo trabajando deben ser lo suficientemente capaz para poder generar esa variación alta de demanda que pueda tener. Y ¿cómo lo puedo lograr? Pues haciendo uso del inventario que ya tengo, generando tiempo extra, que la gente trabaje tiempo extra, subcontratando, también puedo hacer un arreglo de cooperación que pueda llegar a tener con el personal y cualquiera otra de las opciones que influyen con este tipo de la demanda. Y relacionar la demanda con la fuerza de trabajo, es decir, a mayor demanda, mayor fuerza de trabajo, es decir, que tengo que contratar más personal. Acá es como hablábamos en el punto anterior. Pasa mucho en empresas que son estacionales, en donde puede haber una contratación temporal. Con esto terminamos la semana número 10 y nuevamente les dejo 3 preguntas sobre el tema. Y la primera sería, ¿a qué se refiere la planeación de la capacidad? La segunda es el control de la coordinación de las actividades semanales diarias. Y la tercera, enumera las 2 estrategias básicas. Eso es todo, jóvenes. Que descansen, que tengan muy buena semana. Nos escucharemos próximamente en la semana número 11, previa a su examen parcial. Les deseo que tengan muy buena semana.